Bienvenidos a Pulso Glocal, Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente, con Hugo Augusto, desde Ciudad de México. Comenzamos. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar, después de haber recaído de coronavirus, pero ya estamos bien y estamos listos para seguir con Pulso Glocal. Hoy es martes 28 de julio de 2020. Vamos a revisar la información más relevante del día de hoy. Las hepatitis víricas B y C causan 1.400.000 muertes al año. Este 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, con el tema Por un futuro sin hepatitis. Pasemos ahora a revisar lo que es la frase del día. Cuando a un periodista se le acaban las preguntas, ha entrado en estado de decadencia profesional. Javier Darío Restrepo. Les invito ahora a revisar lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. Dos temas acaparan la atención de las notas principales de los rotativos. En junio se registró superávit en la balanza comercial, es decir, hubo más recursos por exportaciones que las destinadas a las importaciones. Así lo dan a conocer El Financiero, La Jornada y El Economista. El segundo asunto en importancia es un informe acerca de la pobreza laboral que se ha agudizado en más de la mitad de la población. Crónica, Excelsior y El Sol de México dan cuenta de lo anterior. En materia política, en impartición de justicia, crecen los amparos contra el gobierno por falta de apoyos. El Universal. Aumentan muertes en Ciudad de México, señala Reforma. No se han aplicado vacunas para otras enfermedades, indica Milenio. López Obrador patea a la iniciativa privada. Denuncia la organización empresarial COMCE. Vayamos ahora a revisar la información por periódicos. El Financiero. Se disparan 75.6% las exportaciones. Las exportaciones mexicanas presentaron un rebote durante junio, luego de 2 meses de caídas históricas, y fueron impulsadas por la reapertura económica en Estados Unidos. El valor de las exportaciones sumó 31.677.1 millones de dólares durante junio, lo que representó un aumento de 75.6% respecto de mayo. Un nivel récord con cifras ajustadas por la estacionalidad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La Jornada logra la balanza comercial en junio superávit récord. La balanza comercial de México registró en junio pasado un superávit de 5.546 millones de dólares, el mayor desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta la serie. Esto fue en 1991. De acuerdo con el Instituto y el Banco de México, las importaciones sumaron 27.529 millones de dólares, con una caída mayor en el consumo de mercancías petroleras. Las exportaciones sumaron 33.075 millones de pesos, 12.8% menos que el año pasado. El Economista, caída en importación genera récord en superávit comercial. Las importaciones se mantuvieron en un nivel bajo y retrocedieron 40.9%, lo que impulsó el superávit comercial de México a un nivel máximo histórico de 5.547 millones de dólares, el más alto desde 1993, el último dato en que el Banco de México tiene estadísticas en línea. La recuperación se explica sobre todo por un mayor grado en la reactivación de actividades económicas en el contexto de COVID-19, tanto en México como en los mercados externos. Esta es una visión un poco más crítica, la de El Economista, a cambio del optimismo presentado por los otros dos periódicos. Vayamos ahora al panorama político. En materia de impartición de justicia, El Universal. Epidemia de amparos por falta de apoyos del gobierno. Durante la pandemia, jueces y tribunales federales del país han emitido 777 sentencias de amparo, suspensión de recursos de revisión y de queja tramitados por el tema del coronavirus, solicitados por ciudadanos, personal de salud e incluso empresas.
Médicos y enfermeros exigen equipo adecuado para atender a pacientes con COVID-19, que las autoridades sanitarias cumplan con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Sigamos con el panorama social. Crónica: en pobreza laboral, más del 50% de la población. La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 ha golpeado severamente el ingreso de los mexicanos, lo que se ha visto reflejado en que la pobreza laboral alcanzó al 53.1% de la población durante los meses de abril y mayo de 2020. Reveló este lunes en su reporte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Excelsior: 69.6 millones no tienen para la canasta básica. Durante mayo, el segundo mes del Quédate en Casa, la población del país en pobreza laboral llegó a 69.6 millones de mexicanos, quienes no tuvieron el ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. El número de mexicanos en pobreza laboral creció 24.4 millones si se compara con los 45.2 millones registrados en el primer trimestre del año, alcanzando un 54.9% de acuerdo con el análisis de Coneval. El Sol de México: crece pobreza laboral debido a la pandemia. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, detalló que el porcentaje de personas en pobreza laboral entre los meses de abril y mayo de este año se incrementó en un 53.1% y 54.9% respectivamente. De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta telefónica de ocupación y empleo ETOE del Coneval, derivada de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, el Consejo encontró que el ingreso laboral se redujo 6.2%, al pasar de 1,516.93 pesos en abril a 1,422.24 pesos en mayo. Reforma: aumentan 161% muertes en Ciudad de México. Una comisión científica y autónoma encontró que durante la pandemia de COVID-19, Ciudad de México registró un exceso de mortalidad de 161% hasta junio de este año. Conforme el estudio, el repunte de muertes en Ciudad de México inició el 19 de abril y tuvo su pico más alto entre el 20 y 21 de mayo. Los grupos de edad más afectados por el exceso de mortalidad fueron los de 30 a 44, de 45 a 59 y 60 a 75 años. Se encontró que los hombres presentaron un riesgo 1.8 veces mayor de morir que las mujeres. Milenio: por COVID, 700,000 niños sin cuadro de vacunas completo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reconoció que la pandemia de COVID-19 derivó en un retraso en los esquemas de vacunación de 700,000 niños en el país, debido a que los padres de familia no han llevado a los menores de edad a las unidades de medicina familiar por temor al contagio, explicó en entrevista Juan Carlos Martínez Vivar, coordinador de programas médicos del IMSS. Seguimos ahora con el panorama económico. La Razón: AMLO patea a la IP cada vez que proponemos algo. Díez Morodo. El presidente del Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, Valentín Díez Morodo, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador los patea cada vez que le proponen algunas ideas, pues el carácter del mandatario es no permitir que el empresariado nacional se cuelgue las medallitas. Señaló que no está rota la comunicación con el presidente, pero sí existen diferencias que han limitado las relaciones público-privadas. Pasemos ahora a lo que es la imagen del día. López Obrador presenta lujos del avión presidencial. Ayer en el hangar presidencial se presentó todo lo que son el interior del avión presidencial, los lujos, el exceso de lujos. Y López Obrador dijo que no se debería de llamar José María Morelos y Pavón, sino Salinas de Gortari, quizás, por lo que ha sido todo este dispendio que ofende a los mexicanos. Pues muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, espero poderlos ver el día de mañana.
Esta fue una emisión más de Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.